El último de los asuntos objeto de debate y es la moción relativa a la financiación a cargo de fondos europeos del proyecto de la empresa Altri para instalar una macroplanta de celulosa líquida en el municipio de Palas del Rey, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Plural. A esta moción, señorías, han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y una del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo de 10 minutos, por parte del Grupo Parlamentario Plural en el Senado, la senadora Da Silva. Gracias. Bo día nuevamente. Buenos días nuevamente. Antes debatíamos sobre una tradición que no tenemos en Galicia. Y ahora vamos a debatir sobre una tradición que nos quieren imponer en Galicia, la de acabar con todos nuestros recursos ambientales y con nuestros recursos tan ricos. Sigue en castellano. Eucaliptos y eólicos. Estas palabras definen claramente a quien las pronuncia. Ven a Galicia como una fuente de recursos para explotar y para expoliar de nuestro patrimonio ambiental y natural. ¿Y quién dijo con tanto descaro estas palabras? ¿Quién dijo que en Galicia solo ve eucaliptos y eólicos? Pues fue Manuel García Pardo, CEO y propietario de Greenalia, una de las promotoras de la empresa Altri en Palas de Rey. Repito Palas de Rey, porque antes el presidente del Senado cometió un error y dijo Palas del Rey. No, es Palas de Rey. Pues quien con tanto descaro dice esto demuestra claramente qué opinión y qué tradición de expolio de nuestros recursos se quiere imponer aquí. Tiene la visión, el señor García tiene esta visión y también la tiene la señora Beatriz Mato, exconsellera de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular, presidido por el señor Feijóo, y actualmente, por obra y gracia de las puertas giratorias, pues es miembro del Consejo de Administración de Greenalia. Y también tienen esta misma visión los que actúan como cómplice necesario desde el gobierno gallego o quien no expresa su oposición a esta macrocelulosa con rotundidad. Y dejan claro así que quieren que ese sea el destino social, ambiental y económico de Galicia, expoliar nuestros recursos, empobrecer la sociedad gallega, enriquecer a unos pocos a cuenta de negar un futuro para el pueblo gallego. Afortunadamente, en Galicia hay una sociedad viva, digna y orgullosa que el pasado domingo 26 demostró con claridad su oposición a esta macroplanta, a esta macrocelulosa que se quiere implantar en el corazón de Galicia. Una manifestación convocada por la plataforma Ulloa Viva que desbordó todas las previsiones. Una manifestación histórica en la que personas de toda Galicia expresamos que no queremos esa bomba ambiental en el corazón de nuestro país, que no queremos ese prestige en el interior de Galicia. El rechazo social, vecinal, económico, agroganadero, pesquero, marisquero y ecologista es absoluto. No queremos que se siga con este proyecto por el enorme impacto que va a tener y que va a comprometer a una comarca que es rica en patrimonio natural productivo y va a comprometer también todos sus recursos hídricos y su medio ambiente. Mientras esto pasaba en Galicia el domingo 26, mientras miles de gallegos y gallegas se manifestaban en Palas, ¿dónde estaba el presidente del gobierno gallego? ¿Dónde estaba? Pues aquí hay muchos senadores y senadoras que lo saben porque lo estaban acompañando. Estaba en la manifestación que el Partido Popular, ya de forma rutinaria, convoca en Madrid contra la ley de amnistía. Allí estaba el señor Feijóo el señor Rueda, que también Feijóo también estaba, pero no estaban defendiendo los intereses de Galicia. En una manifestación, por cierto, en las representantes del Partido Popular vertieron una serie de afirmaciones sobre el genocidio del pueblo palestino absolutamente indecentes. Y digo vertieron intencionadamente porque es por el vertedero por donde tienen que ir este tipo de palabras. El genocidio de Palestina, hace falta claridad aquí, hay que pararlo. Y eso, el Partido Popular, ahí sí que no es rotundo. Es rotundo defendiendo los intereses de Altri en Galicia. Pues como decía, Altri
no lo quieren en Galicia, no lo queremos. Más de 25.000 alegaciones, que no son pocas, 25.000 alegaciones. Alegaciones que la Xunta de Galicia comunicó a finales de abril algo sorprendente. Ha comunicado que no las va a informar a la Consellería de... que no van a ser estudiadas por la Consellería de Economía e Industria, sino que se las va a trasladar a la empresa para que las valore. Yo no sé si también será la empresa quien le dicte a la Consellería competente el informe ambiental que tiene que elaborar. Por eso, cuando desde el Gobierno gallego el señor Rueda y otros representantes del Gobierno gallego nos dicen que van a actuar según los informes técnicos, la pregunta es, ¿qué informes técnicos? ¿Las valoraciones de la propia empresa sobre las alegaciones? ¿Esos van a ser los informes técnicos? Claro. Aquí la decisión es política. Y la decisión es política de oponerse. Y vamos a darnos datos. Esta pretendida fábrica de celulosa va a multiplicar por 10 la que tiene ENCE en la ría de Pontevedra. Tiene un elevadísimo consumo de agua, 16 millones de metros cúbicos. Y ahora aquí viene un insulto de la empresa, secundado por el Partido Popular. Van a consumir menos, o sea, declaran que necesitan 16 millones de metros cúbicos, que es lo equivalente a una ciudad de 350.000 habitantes, pero dicen que van a consumir menos. ENCE, que produce mucha menos pasta, consume 14 millones de metros cúbicos. No los capta, que como tiene muchas pérdidas, capta 50. Y va a verter al río Ulla el 20% de la ría que capte. Y aquí viene otro insulto de la empresa. La va a verter en mejores condiciones de la que captó del río, después de pasar por un proceso industrial, y no hay nada más que ver lo que le pasó a esta misma empresa por los vertidos en el río Tajo. Otro insulto. Cualquier día sale en la televisión de Galicia Rueda y el representante de Altri bebiéndose un vasito de agua diciendo que así es como va a salir después del proceso industrial. Y quieren 250 millones de recursos públicos. 250 millones de recursos públicos para acabar con una comarca en el corazón de Galicia y para acabar con la producción de la ría de Arousa, que es donde desemboca el río Ulla. La ría de Arousa, que es la mayor productora de mejillón de Galicia, que produce el 80% del mejillón gallego, y ría de Arousa, como sector marisquero, en este momento que está pasando enormes dificultades. Un sector al que no llegan las ayudas públicas. Con esos 200 millones pues se podía hacer un gran plan de industrialización con nuestro sector pesquero y marisquero y agroganadero, y no querer utilizar estos millones para condenar a todas estas personas a su desaparición. Y va a necesitar además 1,2 toneladas de eucalipto. Es decir, irá en aumento ese sueño de Manuel García de ver eucaliptos en Galicia. Eso significa más eucaliptización y eso significa más consumo también energético, más expolio eólico. Y esta es la razón por la que se instalan o por la que pretenden instalarse estas personas en Palas de Rei. Pretenden instalarse allí, la verdad es que impulsado por la consultora Centa del exministro José Blanco. Parece mentira que José Blanco sea de Palas de Rei, porque es uno de los impulsores a través de su consultora de que se instale allí. Pues lo que pretenden, instalándose allí, ya lo dijo claramente el señor consejero delegado de Altri, Xosé Suárez, en la decisión estratégica de instalarse en Palas de Rei es porque hay agua, hay eucaliptos y hay energía. Y si no podemos instalarnos allí porque no nos dan los recursos públicos, porque aún encima una empresa privada que quiere utilizar recursos públicos para este expolio, pues nos vamos para Sudamérica o para Vietnam. Esa es la concepción que tienen de Galicia. Es una concepción con la que es cómplice el PP. Y el Partido Socialista, desde el Gobierno, el PSOE, también tiene que ser claro, porque el 26, ese domingo, había unas ausencias clamorosas que tendrá que explicar por qué no estaban apoyando a la sociedad gallega. El Gobierno puede parar esto. No cumple los criterios para entrar en el PERTE de reindustrialización ni de descarbonización de la industria, porque es un proyecto que, a lo mínimo que se analice con un poco de rigor, no contribuye ni a la economía circular, porque destrozará la cadena y no habrá retorno, impactará en los ecosistemas y en la productividad, dañando el sector agroganadero,
va a acabar con la riqueza pesquera y marisquera de la Ría de Arousa, donde desemboca el río Ulla, y no cumple ninguno de los criterios del PERTE de descarbonización. Ni PERTE ni ayudas directas. Necesitamos recursos para la industria gallega, pero no para que nos impongan lo que en Portugal no le dejaron instalar. Hay una moratoria a la plantación de eucaliptos en Portugal. Esta empresa que tiene industrias de pasta en Portugal, pues en Portugal no se puede instalar y quiere traer a Galicia lo que no le dejan instalar en Portugal. Estamos a tiempo de pararlo. Estamos a tiempo de pararlo ya. Y desde luego, aún seguimos luchando porque nos quiten de la ría de Pontevedra esta fábrica de pasta de papel de ENCE, que tiene una prórroga dada. Las puertas giratorias explican muchas cosas. En tiempo de descuento se le dio esta prórroga en tiempo de Rajoy cuando estaba en funciones. Esa prórroga que condena a la ría de Pontevedra a tener 60 años más a celulosa, pues no podemos dejar que esto empiece. Hay que pararlo antes de que pongan una sola piedra. Y eso es lo que reclama la sociedad gallega y esto es lo que defendemos con nuestra moción y esto es lo que reclamamos de los grupos de la Cámara. Señores del Partido Popular, están a tiempo. Están a tiempo de ponerse del lado de los gallegos y de las gallegas. Señores y señoras del Partido Socialista, también están a tiempo ustedes de oponerse con rotundidad y de ponerse del lado de la sociedad gallega y rechazar claramente, porque hay razones de carácter técnico, pero esto es una decisión política, que esta macrocelulosa se instale como una bomba ambiental en el corazón de Galicia. Gracias, senadora Da Silva. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el senador Barreiro Fernández. Gracias, presidente. Señorías, señora Da Silva, mire si estamos del lado de la sociedad gallega, que hace pocas semanas, muy poquitos meses, una vez más la sociedad gallega de forma mayoritaria ha puesto al Partido Popular en el Gobierno, lo ha mantenido en el Gobierno con 40 diputados y a ustedes los mantiene en la oposición. Pero, hombre, yo creo que ha sido muy atrevida a la hora de exponer esta moción. Yo respeto su posición, obviamente no la comparto, estoy muy lejos de compartirla, pero cuando usted afirma que la sociedad gallega está en contra de la instalación de esta empresa, esto no es verdad, porque ni usted, ni su grupo parlamentario, ni las personas a las que yo respeto, que se manifestaron el pasado domingo en Palas de Rei, representan al conjunto de la sociedad gallega. Por cierto, yo tampoco estaba en Palas de Rei y estaba en la manifestación en Madrid. Y estaba en la manifestación en Madrid porque creo que legítimamente defiendo, a través de mi presencia en esa manifestación, las libertades en este país, que a mi juicio están en juego como consecuencia de la aprobación de la ley de la amnistía que el Gobierno socialista acaba de llevar a cabo. Pero vamos al asunto que nos ocupa. Ustedes están basando todo su argumentario de ahora, no era el argumentario de hace un par de años en relación a Altri. Lo están basando en una serie de supuestos, no voy a decir que son mentiras, que son falsos. Y usted lo sabe que son falsos. Es más, es que los ha reiterado de nuevo usted ahora aquí. Claro, usted, que además me consta que tiene una formación académica importante en el ámbito químico, tecnológico, biológico, pues creo que no puede decir lo que ha dicho. Usted no puede decir que la producción de esta planta va a ser 3 veces la producción de ENCE, porque sabe que no es verdad, porque lo conoce a través del proyecto y lo conoce a través de la documentación. Es más, ustedes están tratando de confundir a la gente entre lo que es producción tanto de celulosa líquida como de liocel y lo que es la superficie que va a ocupar la propia instalación. No llega ni a la mitad de lo que está produciendo ENCE en este momento. Usted acaba de decir ahora aquí de la producción que va del consumo de eucalipto que va a utilizar esta factoría de 1,2 millones de metros cúbicos. Pero usted sabe perfectamente, y añade a continuación que eso va a incrementar la plantación de eucalipto en Galicia.
Primero, eso es falso porque está prohibido por el Gobierno de la Xunta de Galicia. Punto número 1. Segundo, la exportación de eucalipto en Galicia son del orden de 4 millones de metros cúbicos que se van fuera, que se van a valorizar fuera de Galicia. Y esta instalación lo que va a hacer es que de esa parte 1,2 millones de metros cúbicos se van a valorizar aquí en Galicia. Es decir, vamos a conseguir la creación de valor añadido a través del eucalipto en Galicia y, por lo tanto, que redunde en beneficio del conjunto de todas las gallegas y de todos los gallegos. Esto es lo que va a hacer. Y por eso nosotros en nuestra enmienda coincidimos con el primer punto de la suya porque va de suyo, va de sí mismo. Es decir, hombre, ¿cómo no vamos a respetar? Hay que mantener todos los criterios y todo el rigor a la hora de analizar el proyecto. Pero no podemos estar de acuerdo. No solamente no podemos estar de acuerdo con el segundo punto, sino que nosotros les planteamos su sustitución por otro que lo que pretende es precisamente apoyar la implantación de esta instalación. Apoyarla, obviamente, con un cumplimiento estricto de todos los requisitos y, además, apoyarla a través de aquellos mecanismos que son necesarios para que esta planta vaya adelante, como es el tema del suministro eléctrico y como es el tema de la agilización a la hora de desarrollarse y de evaluar los proyectos a través del mecanismo de los PERTE. Por lo tanto, yo creo que hacen ustedes mal cuando no respetan la labor que los funcionarios de la Xunta de Galicia o de la Administración Central tienen que llevar a cabo para evaluar este proyecto, igual que cualquier otro. Y termino, porque luego en la segunda parte tendré ocasión de hablar algo más de esto y de lo que era su posición antes. Y termino con algo que seguramente, no sé si estará de acuerdo o no, pero mire, yo me fío más, me fío mucho más de lo que digan los técnicos acerca de la viabilidad del proyecto que de lo que diga el Bloque Nacionalista Galego. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista le corresponde el uso de la palabra a la senadora Álvarez García. Gracias, presidente. Señorías, abordamos nuevamente en este pleno el acceso a la financiación europea, en este caso desde el Ministerio de Industria y Turismo, que se pone a disposición de las empresas de diferentes sectores a través de los proyectos estratégicos para la transformación y la recuperación económica que, como saben, articulan la colaboración público-privada. Ah, sí. Es que es la primera vez, entonces, claro, estoy así un poco... Tengo que hacer mal espacio. Bien, desde el grupo, les decía que hablamos de este tema de financiación europea y que desde el Grupo Socialista Si me lo permite, senador Álvarez, y sobre todo teniendo en cuenta que es también su primera intervención, creo que todos merecemos poderla escuchar adecuadamente. Así que ruego a sus señorías que se baje el tono de voz para poder escuchar como corresponde a quien está haciendo uso de la palabra. Prosiga, señoría. Gracias, presidente. Bien, les decía que presentamos esta enmienda de sustitución que, por un lado, entendemos contribuye a centrar el debate en este momento, en el punto justo de tramitación del proyecto, y, por otro, pretende superar la contradicción a la que nos lleva el análisis de la moción tal y como se plantea, y le explicaré el porqué. Del primer apartado del acuerdo que recoge la moción se deduce el interés de su grupo por una tramitación rigurosa del mismo, cuestión que en ningún caso ponemos en duda, faltaría más, y que evidentemente sigue los pasos de la tramitación de todos los proyectos que ya acceden a las convocatorias de ayudas en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia. Sin embargo, si nos detenemos en el segundo punto, cuanto menos nos surge una duda, y es que ¿realmente consideran que rechazar de plano la inclusión de un proyecto en un PERTE es compatible con la revisión rigurosa del mismo? Sinceramente, nosotros no. Por esa razón planteamos esta enmienda que deja claro como el agua el compromiso de este grupo tanto con el cumplimiento de las obligaciones ambientales como de acceso a fondos europeos por parte de la empresa. Una enmienda que clarifica el contexto de la fase de tramitación en la que se encuentra el proyecto y que es reflejo de la forma de hacer política que nos caracteriza, una forma de hacer política rigurosa y responsable. Permítame que me detenga incidiendo en una cuestión que no es baladí. Usted, como yo, sabe
que ni la concesión de licencias ni la resolución de convocatorias, al menos hasta la fecha, responde única y exclusivamente a las preferencias de los equipos de Gobierno. Y es que los procedimientos administrativos de los que nos hemos dotado desde la política establecen con claridad el cómo, el cuándo y el quién. Alejarse de este marco nos acerca peligrosamente al límite de lo legal. Por lo tanto, en cuanto a la tramitación administrativa, el procedimiento de autorización ambiental integrada está en marcha y será la Xunta de Galicia quien haya de determinar el resultado. En cuanto al acceso a financiación europea, el pasado 9 de abril, en esta misma Cámara, el ministro de Industria y Turismo aclaraba cómo el Gobierno ni incluye ni excluye a ningún proyecto de las convocatorias de los PERTEs. Son convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, abiertas, que se resuelven en comisiones técnicas que son quienes determinarán si cumplen o no siguiendo esos criterios de evaluación ya conocidos porque son públicos. Convocatorias, como el caso de PERTE de descarbonización, del que precisamente ayer conocíamos datos más que relevantes, especialmente para Galicia. La Comisión de Evaluación, siguiendo esos criterios ya conocidos, ha aprobado las primeras 19 resoluciones provisionales de la convocatoria de la línea 1 del PERTE, con ayudas por valor de cerca de 96 millones de euros que van a permitir movilizar un total de más de 367 millones de euros de inversión. Cerca de 96 millones de euros, de los que 18 irán a parar a 3 proyectos en Galicia, Ferroglob y Resonac en Coruña y Gestamp en Pontevedra, a los que se suman, como ejemplo, los más de 29 millones de la línea B del PERTE BEC 2, que se han concedido provisionalmente también a Stellantis. Coincidirán conmigo en que estas son buenas noticias que demuestran que el Partido Socialista está al lado de la sociedad gallega. Buenas noticias que se traducen en este caso en casi 50 millones de euros destinados a proyectos, como le decía, en Galicia, que desde el Ministerio de Industria y Turismo se han tramitado siguiendo los criterios de evaluación del mecanismo de recuperación y resiliencia y, por tanto, los objetivos medioambientales sobre los que se ha de asegurar la ausencia de perjuicios significativos que están definidos en ese Reglamento 2020/852. Es más, en esta misma Cámara hemos podido escuchar ya en varias ocasiones, han sido varias, las llamadas de atención sobre la agenda de medidas de protección del medio ambiente puestas en marcha por el Gobierno de España, en concreto por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo cual demuestra que no debería haber tampoco sospecha alguna sobre el rigor con el que se tramitará este proyecto en el ámbito desde el punto de vista ambiental. Señora Da Silva, entendemos que el contenido de la enmienda que presentamos se ajusta a las expectativas que realmente podemos gestionar desde la responsabilidad que tenemos. Lo hace precisando el momento actual de tramitación del proyecto a la espera de conocer esa respuesta de la Xunta de Galicia a la solicitud de autorización ambiental integrada y lo hace precisando las garantías respecto al acceso a financiación europea, tal y como ya sucede con los proyectos resueltos provisionalmente. Es por ello que esperamos se acepte por su grupo. Muchas gracias. Gracias, senadora Álvarez. Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Plural, autor de la moción originaria, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas. Senadora Da Silva, tiene la palabra. Gracias. Gracias, señor Barreiro. Nos conocemos desde hace años y usted sabe que le tengo un respeto personal y menudo papelón, siendo de Lugo, tener que venir hoy aquí a defender la instalación de esa macrocelulosa en Palas de Rei. La verdad es que el Partido Popular no nos sorprende su posición. Ya intentó en el año 2021 y en el año 2022. Ya lo intentó cuando conocían perfectamente de qué tipo de proyecto estábamos hablando. Intentó engañar a la sociedad haciéndole creer que estábamos hablando de otro tipo de proyecto, con otro tipo de consumo de recursos y con otro tipo de producción. En ningún momento se dijo que estábamos hablando de una macrocelulosa. Y tiene razón, sé de lo que hablo. Y sabemos en el BNG de lo que hablamos cuando decimos que es una
una bomba ambiental en el corazón de Galicia por los niveles de contaminación que va a tener y por la cantidad de recursos que va a consumir. Y vendrá usted diciendo que en su momento en el Parlamento gallego se aprobó por unanimidad de todos los grupos ese proyecto, pero es que no era ese. Ustedes conocían la realidad del proyecto y poco antes había dicho el señor Núñez Feijóo en una entrevista que en Galicia había sitio para 2 celulosas. No había donde trasladar a ENCE porque no hay una ubicación posible para otra fábrica de papel en Galicia, pero el señor Feijóo dijo esto. Lo conocían, pero intentaron engañar a la sociedad. Ustedes actúan como comerciales de esta empresa y ahora por encima quieren una subestación eléctrica para dotar de energía eléctrica a Altri. ¿Qué dice Altri? Pues que va a producir energía y que va a ser excedentaria en energía. Actúan como comerciales y no podemos aceptar su enmienda. Deberían recapacitar y ponerse del lado del país. Y al Partido Socialista, clamorosa su ausencia el domingo en la manifestación de algunos de sus representantes, tiene una posición al respecto de que podríamos definir como posición Google Maps. Según los kilómetros de distancia de los que se encuentran los representantes del Partido Socialista de Palas de Rei, van cambiando su posición. En Palas están radicalmente en contra. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palas, en la plataforma Ulloa Viva, defendiendo que bajo ningún concepto se puede instalar Altri en Palas. En la Diputación de Lugo, cerca de Palas, en contra de la instalación de Altri y en contra de que se meta en el PERTE de descarbonización, porque hay motivos más que de sobra, no cumple con los criterios. Nos vamos distanciando un poco más de Palas y llegamos a Santiago de Compostela, sede del Parlamento gallego. Allí se abstuvieron. La distancia ya no es para estar en contra, es para abstenerse. Y la semana pasada en el Congreso, pues votaron en contra de la moción del BNG, de una moción con el mismo texto que esta. Entonces, yo le digo que si aquí les parece que se puede instalar Altri, pues hay una propuesta fantástica en el Retiro. Traigan ustedes Altri para el Retiro y dejen de meter y de apoyar una bomba ambiental en el corazón de Galicia. El resto es actuar con falta de responsabilidad y con cobardía política. No vale cambiar de opinión según la distancia. Tenemos a los comerciales de la empresa y luego tenemos a estos que no es la equidistancia, están instalados en la distancia. En el BNG estamos rotundamente en contra de que se instale en el corazón de nuestro país esta macrocelulosa. Iniciamos el turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal le corresponde el uso de la palabra a la senadora Barcos Berruezo. Eskerrik asko, presidente. Gracias, señor presidente. Galego, con esta moción, una de las grandes disyuntivas en la gestión de los fondos Next y de los diferentes PERTEs, y en general sobre las políticas de impulso de la transición ecológica en la Unión Europea. Cabe financiar con estos fondos, en definitiva, con el esfuerzo fiscal de todas las europeas, de todos los europeos, cualquier tipo de proyecto por el mero hecho, y no es poco, y no lo desprecio, pero por el mero hecho exclusivamente, estrictamente, de que genere empleo. Y la pregunta es que, ¿qué tipo de empleo? ¿Con qué costes medioambientales? ¿Con qué compromiso en el territorio? Y, sobre todo, fundamentalmente, englobando todo esto, ¿con qué vocación de futuro? Desde Geroa Bai compartimos los argumentos que nos propone el BNG en su moción y especialmente la respuesta que un proyecto de estas características ha tenido en Galicia y muy concretamente en la zona. Y precisamente por ello quiero analizar ahora otro aspecto que se deriva de esta denuncia, de la posición que supone la moción. La gobernanza que a los fondos Next decidió dar el Gobierno Sánchez. Es cierto que Europa puso en manos de los Estados y sus gobiernos la gestión de los Next Generation, los fondos para hacer frente a las condiciones de gravedad que nos impuso la pandemia del COVID y, por supuesto, la situación de inestabilidad que generó la guerra de Ucrania. Pero no podemos olvidar dos cuestiones esenciales. La primera,
que el objeto central, fondos para hacer frente a la crisis, tenía un mandato implícito, fondos para hacer frente a la crisis, pero desde la condición innegociable de su alineamiento con la transición ecológica y con la transición digital. Y de ahí los PERTEs y entre ellos el PERTE de descarbonización. ¿Alguien puede defender que el proyecto que se nos propone coadyuva a la descarbonización? Parece evidente que no. La segunda cuestión en la que quería detenerme esta mañana es la gobernanza de estos fondos, porque, permítanme, y haciendo causa también de una moción anterior que presentaba el Partido Socialista, porque en la gobernanza o no, pero sobre todo en la cogobernanza de fondos europeos, está también el carácter fundente de la justicia social. No existe, ni mucho menos, justicia social o cuando menos una aproximación si no acometemos claramente la gobernanza de este tipo de fondos con ambición de cogobernanza. Desde Geroa Bai nunca hemos compartido con el Gobierno ese sistema de gobernanza diseñado para la gestión de estos fondos. No la cogobernanza, que nunca lo ha sido, sino la gobernanza jerarquizada desde los ministerios hasta las empresas, sin que comunidades autónomas o entidades locales hayan podido participar a la hora de sumar en torno a proyectos de valor para el medio ambiente, de valor para el territorio y, sobre todo, insisto, de valor para el futuro del medio ambiente, del territorio y, por lo tanto, para el futuro de las personas. Aquello fue un error que hoy, en gran medida, queda en evidencia con este análisis porque las entidades locales, las entidades en diputaciones o autonómicas no han sido atendidas o no con el objeto con que debieran haber sido atendidas a la hora de trabajar por esos fondos que tienen claramente un marcado sesgo de búsqueda de objetivos de transición digital y de transición ecológica en este caso. Ojalá aquello lo hubiéramos podido reconducir en las convocatorias pendientes a nivel general y ojalá pueda reconducirse hoy en el caso que el Bloque Nacionalista Galego nos propone. Gracias, presidente. Gracias, senadora Barcos. Por el Grupo Parlamentario Vasco le corresponde el uso de la palabra al senador López Torre. Muy buenos días. La magnitud e implicaciones del proyecto de Altri hacen que se deba ser muy prudente y muy garantista con esta iniciativa. Y más aún teniendo en cuenta la pretensión de acceder a ayudas públicas estatales. En nuestra opinión, es necesario revisar y contrastar adecuadamente el proyecto, el estudio de impacto ambiental y otros impactos que pueda tener en el territorio. Se debe garantizar el cumplimiento de la más estricta normativa medioambiental, urbanística, técnica y sectorial. Y solo así será posible su autorización con el cumplimiento estricto y continuado de todas estas normativas que puedan dar seguridad a los vecinos y vecinas de la comarca y a la ciudadanía gallega en general. Sin más, muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Plural le corresponde el uso de la palabra a la senadora Da Silva. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Miles de puestos de trabajo que cuando se analiza el proyecto desaparecen. Mentiras dadas por el Partido Popular en connivencia con la empresa cuando hablaron inicialmente de este proyecto. Estamos acostumbradas en Galicia a que nos quieran engañar de esta manera. Es tan maravilloso y es tal magia el proyecto de Altri que quiere instalar en Galicia, que es tan maravilloso que en Portugal pues no le dejan. Antes decía que si es tan bueno, pues que lo pongan en el Retiro. Es tan buena esta planta que no la quieren en Lisboa tampoco. Es tan buena esta planta que a esta empresa no le dejan instalarse en Portugal.
Es tan bueno este proyecto que los comerciales y representantes de la empresa del Partido Popular nos quieren imponer en Galicia. ¿Que lo rechaza mayoritariamente? Sí, señor Barreiro, mayoritariamente la sociedad gallega. 25.000 alegaciones. Alegaciones, por cierto, y puede ir usted a la hemeroteca, que la Consellería, que la Xunta dijo que le iba a trasladar a la empresa para su análisis, que no las iba a analizar la Consellería de Economía e Industria. Esto es algo sorprendente, porque las alegaciones tendrá que analizarlas la Xunta. Otra cosa es que le dé audiencia a la empresa. Claro, cuando nos dicen que va a ser todo con informes técnicos y los técnicos son los técnicos de la empresa, son estos los que van a evaluar las alegaciones, pues ¿qué quiere que le diga? Que en el BNG no nos fiamos. Igual que no nos fiamos porque tenemos mucha experiencia acumulada de cómo informes técnicos y avalan decisiones políticas del Partido Popular de que ENCE siga contaminando en la ría de Pontevedra. Resulta que una celulosa no va a emitir al aire, no va a emitir a la atmósfera ni óxido de nitrógeno, ni óxido de azufre, ni otro tipo de partículas que provocan la lluvia ácida. La chimenea mide 75 metros. Se podrá ver, el impacto paisajístico será brutal. Los vertidos al río también van a desaparecer porque captan agua de un proceso industrial, la devuelven al río incrementando, y esto ya lo dice el informe de la empresa, 3 grados centígrados la temperatura del agua, con lo que esto provoca en el ecosistema del río y de la ría de Arousa, y no pasa absolutamente nada. Invenciones del BNG. Aquí lo que tenemos que ser es claros. Esto es una decisión política, amparada, respaldada y actuando como comerciales de la empresa del Partido Popular, para instalar algo que en otros territorios no se quiere y que en otros países no se quiere. Y tenemos que ser claros y claras todas y dar un mensaje claro a la sociedad gallega. Después del domingo están ustedes a tiempo de rectificar. Están ustedes a tiempo de rectificar. El Partido Popular poniéndose del lado de los recursos del país, de nuestro futuro, de que queremos agua limpia, agua viva, que queremos un país vivo y que queremos ser una sociedad con futuro. Y están ustedes a tiempo de ser claros. El Partido Popular no vale ponerse de perfil, no vale la posición de la distancia kilométrica, no vale. Si no queremos Altri en Palas, ustedes no pueden querer Altri en Madrid. O si no, tráiganlo para Madrid, para el Retiro, como ya dije antes. Ocupa un poco menos el Retiro que el espacio que pretenden ocupar en Palas, ¿eh? Es un poco menos. Pero sean ustedes claros, no vale decir que van los técnicos a decir, no vale esto, porque esto es una decisión política, porque no cumple con los criterios del PERTE y porque la empresa ya está diciendo que si no entra en el PERTE, que si no tiene 250 millones de recursos públicos no se puede instalar, pero que si no entra en el PERTE tampoco descartan otro tipo de ayudas públicas. Ya están diciendo estas cosas. Las declaraciones del consejero delegado de la empresa son muy claras. Apostamos por Galicia porque tienen los recursos. Lo único que quieren es esto, nuestra agua, que es de los gallegos y de las gallegas, que la queremos viva y que la queremos para producir nosotros, nuestro aire. Quieren llenar de más eucaliptos nuestros montes. Señor Barreiro, usted lo sabe perfectamente la cantidad de eucalipto que va a consumir esta planta, y 1,2 no es un invento del BNG, es que está en el proyecto que presenta la empresa, igual que está en el proyecto que presenta la empresa la cantidad de agua que van a captar. No es un invento. Y luego vemos al Partido Popular poniendo los argumentos de la empresa, cogiéndolos y reproduciéndolos. Si la empresa dice, no, ya no van a ser 16 millones de metros cúbicos, va a ser menos, pues al día siguiente el Partido Popular repite lo mismo, repiten que van a ser menos. Pues esto es lo que no vale. Intentaron engañar al Parlamento gallego, intentaron engañar a la sociedad gallega diciendo que se trataba de otro tipo de proyecto. La realidad es la que es. Los de la empresa fueron más sinceros últimamente, dijeron que ustedes ya sabían que era así, que siempre habían dicho que era así. Por lo tanto, y acabo, señor presidente, para un día que tengo tiempo, y ya acabo. Tienen ustedes la oportunidad de demostrarle a Galicia que son sus intereses los que defiende. Posiciónense del lado del medio ambiente gallego, de los recursos gallegos y no de su expolio, porque serán cómplices y se ha de ver con el tiempo. Nada más y muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista le corresponde el uso de la palabra al senador Mogo Zaro. Sí. Señorías, antes de que lo pida el senador Mogo, creo que corresponde, ya que estamos a punto de terminar el pleno, que todos tengamos oportunidad de poder escuchar a quien está haciendo uso de la palabra. Señoría, cuando quiera. Gracias. Sí, buenas tardes. Xa, boas tardes. Buenas tardes. Mire, senadora da Silva, vamos a apartar la discusión sobre el proyecto de las descalificaciones y de los calificativos desafortunados que ha empleado usted aquí. Un riguroso control de quién ha asistido o no a la manifestación y el uso de adjetivos de naturaleza muy desagradable me demuestra que ustedes siempre se confunden con el enemigo y siempre acaban aliados con la ultraderecha. Hoy en esa parte de la intervención nos regaló un magnífico ejemplo de sectarismo político. Miren, la pasada semana, cuando el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular pactaron en la Comisión de Pesca que se iba a solicitar unas ayudas para las mariscadoras en Galicia, que esto se iba a hacer por parte del Gobierno central, cuando 10 días antes habían determinado en el Parlamento de Galicia que la iban a solicitar, que le iban a reclamar a la Xunta de Galicia esto por unanimidad, viendo esto me doy cuenta de que los titulares de prensa, o bueno, los debates parlamentarios que solo buscan los titulares de prensa, hacen un grave daño a la credibilidad de las instituciones porque introducen confusión y ruido. Y este es el caso de la moción que debatimos hoy, porque es una moción planteada mal en el tiempo y en la forma, porque este es el tiempo de las decisiones de la Xunta de Galicia. Se insta al Gobierno a decidir aquello que ni se ha convocado, así de claro. Entonces, el PP, el Partido Popular y el BNG vuelven a coincidir, esta vez, no en el fondo, pero sí pidiendo las responsabilidades a quien no las tiene en este momento, como le aclaró el propio ministro a la senadora. Por lo tanto, no le supongo buena fe. Senadora, ¿cómo va el Gobierno a anticipar el resultado de una subvención que todavía no ha sido convocada? Y por eso lamento que usted se negara a pactar la enmienda, a incorporar nuestra enmienda al diálogo. Bueno, esto es habitual, porque a nosotros no nos gustan los derroteros de Altri, no nos gusta por dónde va Altri. Hace 2 años la iniciativa fue discutida en el Parlamento gallego, sí. Señor Barreiro, creo que lo citaba antes y si no ya sé lo que va a hacer. Claro que fue apoyada por todos los grupos. Incluso previamente a eso el Gobierno gallego se había comprometido a instalarla en A Mariña. Y en el Parlamento esto fue ratificado. Por supuesto que nosotros estábamos de acuerdo con una fábrica textil. Claro que estábamos de acuerdo en eso. Pero el proyecto ha cambiado. Lo que nos encontramos ahora es que ha cambiado en la actividad. En aquel momento no había nada de celulosa y también en los empleos, porque se hablaba de 1.500 más 6.000 indirectos y ahora se habla ramplonamente de 500. Son importantes, pero no son lo que se había prometido. Es la Xunta de Galicia, señora senadora, la que debe aclarar en este momento las respuestas. El debate sobre los técnicos se lo dejo a usted. Pero aquí se cita hasta el presidente del Gobierno, como si en 1 hora y media el señor Rueda diseñara con todo detalle los proyectos. Pero en realidad se ha hablado de 1000 cosas del año 2020 al 22. ¿Pero qué proyecto es el que se enseñó?
Es un proyecto que ha cambiado porque, señor Barreiro, se lo digo, este proyecto no es el proyecto que votó el Parlamento de Galicia y no es el que había en 2022. No me corresponde a mí discutir el proyecto. Yo le digo simplemente que no es ese proyecto. Y otra cosa más, antes de ayer, el señor Rueda, bueno, a día de hoy no se va a saber hoy si esto va a ser una realidad o no, pero señor Rueda, ¿qué broma es esta? Es decir, se nos pide que a nosotros que aseguremos la viabilidad cuando, bueno, como se está diciendo, no se han convocado aún las subvenciones, como saben, y nos piden sin asegurar la viabilidad en la parte de la responsabilidad que les compete. A ver, que les compete no es serio. Lo que quiero decir, para ir finalizando, es que el proyecto, cuando llegue al Gobierno central, va a ser valorado con toda la severidad con la que se evalúan todos los proyectos que entran en el mecanismo de resiliencia, todos los proyectos que entran en los mecanismos europeos y en sus fondos. Pueden contar con eso y pueden contar todos los gallegos y gallegas con una seguridad, que es que la garantía de quien habla en toda la comarca y en Lugo, se preservará el medio ambiente y se protegerá a las personas y a su entorno. Esa garantía es evidente y manifiesta en un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Nadie nos va a discutir la garantía y el compromiso con el medio ambiente. Vivir y sostener lo contrario es vivir sinceramente en la aurora boreal. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el uso de la palabra al senador Barreiro Fernández. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidente. Señorías, a ver si somos capaces de centrar este debate. Aquí se está diciendo, primero, que el proyecto ha cambiado. Falso. Falso. Pero no se fíen de lo que yo digo. Yo le remito a ustedes, muy especialmente, a la portavoz del Bloque Nacionalista Gallego y al portavoz del Partido Socialista, a que repasen la hemeroteca desde octubre del año 21, como mínimo. Octubre del año 21. Y ya se hablaba de una planta que iba a producir celulosa soluble y fibras textiles. Pero, señorías, no se queden solamente con esto. La cuestión tiene todavía más gracia o más interés, no sé cómo interpretarlo. En ese momento, el Bloque Nacionalista Gallego, en galego, Bloque Nacionalista Galego, pero aquí yo estoy hablando en castellano, y por tanto, el Bloque Nacionalista Gallego, en ese momento, a través de un alcalde importante que tenía en la comarca de La Mariña, el señor alcalde de Ribadeo, don Fernando Suárez, pedía por escrito a la Xunta de Galicia que este proyecto se instalase en Ribadeo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió desde ese momento? El mismo proyecto. Y el bloque pedía que se instalase en un ayuntamiento gobernado por el bloque. Pero no solo esto, sino que también el bloque, en esas fechas, en el Parlamento gallego, presentaba una moción instando al Gobierno de la Xunta para que se instalase este proyecto precisamente en La Mariña. Es decir, conclusión, el bloque decía una cosa y ahora dice otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bloque está utilizando este proyecto como bandera de su estrategia política. Y eso no es novedoso en la estrategia política del bloque. Si por el bloque fuese, y quédense con esto, señorías, si por el bloque fuese, en Galicia no estaría Alcoa en este momento con dificultades. Si por el bloque fuese, Galicia no tendría la P9, era a famosa navallada, señora da Silva. Si por el bloque fuese, no estaría Stellantis en Galicia. Si por el bloque fuese, seguramente tampoco estaría Inditex en Galicia.
Si por el bloque fuese, no estarían los eólicos y lo que supone en Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollo industrial del bloque en Galicia, si llegase a gobernar, sería el que están planteando, sería este el modelo. Es decir, que sería pobreza para el conjunto de las gallegas y los gallegos. Y eso no lo queremos, pero ustedes tendrán que explicar por qué han cambiado y ahora defienden otra cosa. Por cierto, el Partido Socialista, en esas fechas en las que ahora no conocen porque les falla la memoria, pero yo puedo facilitarles los documentos de prensa en donde se explicaba los dos tipos de productos que la factoría tenía pensado producir. También los alcaldes del Partido Socialista en ese momento y el propio grupo parlamentario en el Parlamento gallego, pues también pedían que se instalase la fábrica en La Mariña. Bien, la empresa hace sus estudios y decide que la mejor ubicación es la ubicación de Palas de Rei. Por cierto, es falso, rigurosamente falso, que no quisiese Portugal esta planta. Portugal quería esta planta, pero hombre, si buscamos la terminación de un ciclo, el recurso productivo en términos de la producción de eucalipto está aquí, que no está en Portugal. Y esto lo entiende todo el mundo, no hay que dedicarse a la gestión empresarial, ni por supuesto ser comercial de ninguna empresa, que no lo somos. Por lo tanto, señora Da Silva, yo creo que no deben de engañar a la gente. Ustedes defiendan la postura que estimen conveniente, pero no engañen a la gente. Y ustedes están engañando a la gente en las posiciones de partida que están planteando, porque no es cierto, se lo comenté antes, lo que decían en términos de relación de la producción de Altri con respecto a ENCE. No es cierto lo que está diciendo en cuanto al uso del agua, porque el agua vuelve al río y vuelve totalmente depurada y en todas las condiciones que marca la ley. Pero sobre todo, y no es anecdótico, y voy a utilizar un papel que me parece que es muy significativo para que sus señorías lo vean. Miren ustedes, si no es necesario la ven. Hace unas semanas, un grupo de alcaldes de la comarca fueron a Portugal a ver la fábrica de Portugal e hicieron esta fotografía. Bueno, es una fotografía que si ustedes no la aprecian, hay césped verde y hay un fondo de agua y de monte por detrás. Esta es la fotografía real. Miren la fotografía que están utilizando los mismos alcaldes y representantes sin el césped y con chimeneas echando humo detrás. Hombre, si no hace falta llegar a estos montajes, señora Da Silva, con la verdad podemos ir a todos los lados. Con la verdad podemos ir a todos los lados. Por lo tanto, y termino ya, señor presidente, termino, señorías, defiendan su postura, pero díganle la verdad a las gallegas y los gallegos. Y el Partido Socialista no debe tampoco echarse para atrás, porque tiene una responsabilidad muy importante para garantizar la viabilidad financiera si efectivamente la empresa cumple con todos los requisitos. Hombre, y termino ahora de verdad. Claro, dice la señora Da Silva que la empresa evaluará las alegaciones. Es que tiene que hacerlo. Es que tiene que hacerlo. Luego se pronunciará la Xunta sobre ese pronunciamiento de la empresa, pero es que es la obligación de la empresa hacerlo porque a ella es a la que se presentan las alegaciones. En definitiva, señora Da Silva, puede haber argumentos sólidos para mantener un debate, pero no argumentos basados en el engaño. Muchísimas gracias. Señorías, en este momento correspondería a esta presidencia abrir el plazo para la emisión del voto telemático de los asuntos debatidos en este pleno. Sin embargo, con carácter previo les informo que debemos resolver una cuestión procedimental. Paso a describírsela. Durante el transcurso del pleno, en la sesión de hoy, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Espadas, en el ejercicio de la capacidad que le confiere, ha solicitado una reconsideración a la decisión de la última mesa del Senado. En la mesa no se aceptó la petición del voto telemático para el día de hoy de su señoría y, como saben, tal y como marca nuestro reglamento, los senadores autonómicos que tengan que atender sus obligaciones en otros parlamentos no pueden ausentarse del Pleno del Senado y votar de forma telemática. Ahora, mientras permanece suspendido temporalmente y de manera breve, confío, el Pleno, ruego a la Secretaría General del Senado y a los miembros de la mesa que se acerquen
para adoptar el acuerdo en relación con la consideración que ha sido registrado por el portavoz del Grupo Socialista. Se suspende la sesión durante un corto espacio de tiempo.